Bueno, pues como ya saben, pronto es el partido de Corea contra México. Y me puse a leer algunas de las cosas relevantes e interesantes de la agricultura o el agro coreano. Y me llevé varias sorpresas. En este episodio te voy a decir algunos de los puntos que leí, que encontré, que me parece bastante relevantes analizar versus México. O sea, en este sentido de productividad agroalimentaria. Y vamos a partir de cómo un país con menos tierra agrícola logra producir, o sea, ser más productivo por hectárea que México. Y hay unos puntos iniciales que son los siguientes. Corea representa apenas el 1.5 de su PIB nacional, o sea, su Producto Interno Bruto, mientras que México el 3.5 al 4%, pero México incluye pesca, agroforestal y 1000 cosas más. Entonces, Corea tiene menos tierra agrícola, México tiene mucho más tierra agrícola y más recursos naturales. Y otro punto que lo vamos a hablar más adelante, que me pareció muy interesante, es que en el tema de cereales, Corea logra incluso duplicar la producción por hectárea que tiene o tenemos en México actualmente. Entonces, vamos al punto 1, que son dos modelos completamente diferentes. Corea tiene una agricultura mucho más intensiva, una agricultura en un enfoque específicamente en productividad y rentabilidad. Se enfocan, tienen programas, subsidios, etcétera, para implementar alta tecnología en los campos. Vaya, pues por algo tienen los resultados que vemos que tienen. Un punto interesante, que tienen subsidios, y a quién se los subsidian, ese es otro punto que vamos a analizar adelante. Y el tema de la agricultura protegida, sobre todo en el tema de hortalizas y hojas que tienen. Versus México, que ya sabemos que tenemos una agricultura en promedio mucho más extensiva. Tenemos grandes superficies agrícolas. Tenemos también una gran diversidad climática. Somos ricos naturalmente, pero también muy diversos climáticamente. Eso también trae afectaciones, etcétera. Pero bueno, Corea también las tiene. Y somos una potencia exportadora. Corea, a su vez, es fuertemente dependiente de importaciones, sobre todo de cereales. Dependen muchísimo más que nosotros, el doble prácticamente que nosotros. Y un dato también interesante que leí es que la OCDE los tiene categorizados como los países que más, en tema de soberanía alimentaria, más depende pues de otros países. Entonces, el punto 1 es que Corea produce más por hectárea, pero México produce más volumen. También por un tema de superficie, recordemos, ¿no? O sea, nosotros somos más extensivos. El punto 2 de este episodio es que prácticamente el rey del campo coreano es el arroz. No por nada, pues es uno de los productos que ellos más usan en su canasta básica, en su alimentación diaria. El 40% de la superficie sembrada en Corea es de arroz, que equivale prácticamente alrededor de 600,000 hectáreas. No es poca superficie. Y aquí un punto padre, o me pareció relevante, es que en México hay temporadas o años, pero apenas llegamos al 40,000 hectáreas, 20,000 hectáreas de esta superficie. Entonces, ellos producen prácticamente 15 veces más superficie en tema de arroz, pero pues recordemos también que es un producto esencial y básico para ellos prácticamente. Entonces,
¿Qué pasaría? Aquí es una pregunta de reflexión que anoté también en las notas. ¿Qué pasaría si nosotros protegiéramos estratégicamente nuestro cultivo, en este caso el maíz, que sabemos que ha tenido diferencias, problemas, que vaya, ese puede ser todo otro episodio, pero relevante? O sea, ellos al final buscan proteger estratégicamente un cultivo que saben que necesitan en su canasta básica, ¿no? Y que dependen prácticamente de las importaciones de todo su alimento, pero del arroz no tanto. Otro punto, el punto 3, que me pareció bien interesante analizar el versus, es de su producción citrícola. Ellos tienen el Veracruz coreano que se llama Jeju, que estaría interesante ir a visitar Jeju. Jeju produce prácticamente 700,000 hectáreas de cítricos, específicamente naranja, mientras que nosotros en México, obviamente depende de la data, la fuente, pero andamos alrededor, 700,000 toneladas, y nosotros andamos alrededor de 8 millones de toneladas. 6.5, 8 es como el rango prácticamente de producción, depende de las fechas que lo vean y las fuentes, de naranja, y ellos 700,000 toneladas. O sea, aquí nosotros le damos la vuelta con lo del arroz. Nosotros somos, en volumen, producimos mucho más naranja que ellos. Pero aquí lo interesante, y vuelve a salir Corea con el tema de productividad, es, déjenme hacer una pausita. Si están en Mochis, vengan al Tantra. Se la van a pasar padre. Está muy a gusto, pero bueno. México produce, en resumen, 12 veces más producción que Corea. Pero Corea, ¿qué creen? Produce por hectárea más que nosotros. O sea, produce prácticamente de 20 a 25 toneladas por hectárea, mientras que nosotros de 14 a 16 toneladas por hectárea. Entonces volvemos a otro punto. Ellos son más productivos porque implementan tecnologías, tienen inversión en el campo y otras cosas. Y se nota. Al final creo que algo que buscamos siempre no es tener más superficie o hectáreas cultivables. Este es un problema que incluso ellos tienen. Tienen problemas de tierras agrícolas, disponibles para el campo prácticamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues más productivos, invertirle más. El punto 4, que va relacionado un poquito a los puntos anteriores, pero aquí voy a hacer más énfasis, es que nosotros les ganamos en volumen, pero ellos nos ganan en eficiencia. Y esto es algo que ellos han venido trabajando muy, muy, muy bien, y respecto a este tema, ¿no? Que parecido al tema de los cítricos que les hablaba yo del rendimiento promedio por hectárea, para ellos el reto no es producir, para nosotros más bien el reto no es producir más hectáreas, sino producir más por hectárea, ser más eficientes. Y aquí es el caso que también nos dan un patadón prácticamente, que es con el caso del maíz. Ellos no solamente producen arroz, también producen cereales como trigos y cebadas, que pues es algo que nosotros también producimos. Sin embargo, en el tema de cereales, ellos también nos dan la vuelta. Son más productivos, incluso prácticamente el doble. Estaba viendo que los rendimientos de maíz de ellos andan entre 7 y 8 toneladas promedio, mientras que la de nosotros, si mal no recuerdo, es de 3.5 a 4 toneladas. Repito, promedio. O sea, no estamos hablando de zonas específicas de México ni de Corea, sino promedios nacionales. Entonces, repito, nosotros producimos más volumen total, también tenemos muchísimas más hectáreas enfocadas prácticamente solo en producir maíz. Aquí es como nosotros producimos maíz como ellos producen arroz, prácticamente, no quieran ver más. Producen muy pocas toneladas de maíz, hectáreas, también son como 20,000 hectáreas, pero pues las producen muy bien al parecer.
Y aquí les hablaba un poquito en este siguiente punto, pero ya les voy a hablar, pero ya les había hablado anteriormente. La gran debilidad de Corea es la dependencia agroalimentaria que tiene de otros países. Son altamente importadores. Ellos prácticamente importan el 75% del maíz que consumen. Nosotros andamos alrededor del 35% en México. Sin embargo, el maíz también que nosotros importamos mayormente es maíz amarillo. Ellos pues es muchísimo más. Y para el caso del trigo, ellos importan el 95%. O sea, depender básicamente del 95% de una importación de trigo, a pesar de que son muy eficientes, pues no, este déficit o esta balanza la siguen teniendo en contra, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues prácticamente es un país muy vulnerable alimentariamente hablando, porque si metes guerras, lo del estrecho de Hormuz, el tema ahorita, bueno, recientemente se podría decir, el tema de los fertilizantes, pues a ellos los golpea y les afecta brutalmente. Entonces, el punto 7 es algo que creo que compartimos y es el tema de los jóvenes en el campo. Ellos también tienen esta problemática, un campo viejo. Sin embargo, ellos se han enfocado, le llaman jóvenes a menores de 40 años, así que si tienes menos de 40 años en Corea estás jovenazo. Y tienen créditos muy accesibles, subsidios incluso. Te apoyan para que gestiones o compres tierras agrícolas, porque pues prácticamente ellos es lo que buscan. Invierten en capacitaciones técnicas y dan incentivos. Estas son políticas gubernamentales bien establecidas, no es como hay vagas o poco descritas. Te dijera que, bueno, aquí no voy a hacer un análisis tan profundo de eso, creo que todos lo sabemos. Déjame saber en los comentarios más bien qué opinas de estas prácticas que tiene Corea a favor del campo joven, básicamente. Porque México, si bien creo que sí tenemos, son programas aislados. Por ejemplo, está Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no es específicamente del campo. Y tampoco hay una estrategia gubernamental nacional fuerte para el relevo generacional en el campo. O sea, hablando específicamente del campo, Corea sí lo tiene. Y aquí algo que siempre hemos dicho, ¿no? Pues si hoy el campo de México es viejo, ¿quién va a producir alimentos en 20 años? ¿Qué generación o quiénes van a ser? Y pues repito, aquí creo que Corea es algo en lo que sí se está enfocando. Y por último, el último punto que quiero mencionar es qué puede aprender México de Corea. Y yo creo que el primer punto es la productividad. No necesitamos más hectáreas, sino ser más productivos, producir más en menos superficie. Necesitamos implementar tecnología. Creo que esto es algo que poco a poco se ha venido haciendo. Y no solamente me refiero a sensores, drones, etcétera, sino tecnología en fertilización, tecnología en semillas, tecnología en la protección de cultivos. Esa también es una manera de empezar haciendo cambios, ¿no? Hoy México, si bien sabemos, todavía hay zonas muy tradicionales de producción que pues no permiten llegar a esta productividad por hectárea que necesitamos. Otro punto es el relevo generacional. Creo que Corea hace bien estos dos puntos: atraer a los jóvenes e incentivarlos, ¿no? De una manera que los haga seguir permaneciendo y estando pues cada día prácticamente más interesados. Y por otro lado, que se repite a este punto del relevo generacional, es el tema del financiamiento. Aquí están muy estructurados básicamente en este sentido. Y bueno, vemos cómo va el partido de México-Corea. Sin embargo, este es el México versus Corea versión agroalimentaria.
Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Si quieres que te haga esto del próximo partido México versus el otro país. Y nada, digo, recuerda que soy Dania Gámez, me puedes seguir en todas las redes. No olvides escuchar. Y si esto te pareció interesante, ayúdame a compartirlo con otras personas. Y si no te has suscrito al canal de YouTube, te invito a hacerlo. Bye.